Hola, soy Daniela, tengo 38 años y esta es la historia de cómo mi hermana menor intentó robarme la empresa que construí con mi padre, sin saber que él ya me la había dejado mucho antes de morir. Todo comenzó hace 6 meses. Había estado dirigiendo Construcciones Ramírez, la empresa que mi padre fundó hace 30 años, durante los últimos 5 años. Después de su fallecimiento, me convertí en la CEO interina, mientras mi hermana Laura, de 32 años, ocupaba el puesto de directora de marketing. Papá estaría orgulloso, me decía mi madre cada vez que visitaba la oficina. La empresa nunca había estado mejor. Era cierto. Bajo mi dirección, habíamos triplicado nuestros contratos y expandido operaciones a 3 países más. Pero el éxito tiene su precio: largas horas de trabajo, estrés constante y poco tiempo para cuidar de mi salud. Un martes por la mañana, mientras presidía una reunión de directorio, sentí un dolor agudo en el pecho. Mi visión se nubló y lo último que recuerdo es el sonido de voces alarmadas llamando a una ambulancia. Desperté 3 días después en el hospital. Agotamiento severo, dijeron los médicos. Mi cuerpo había dicho basta. Necesitas descansar por lo menos 2 meses, declaró el doctor. Nada de trabajo, nada de estrés. Laura vino a visitarme al hospital. Su expresión de preocupación parecía sincera, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. No te preocupes por nada, dijo, sosteniendo mi mano. Yo me encargaré de todo mientras te recuperas. Debí haber notado las señales. Las visitas de Laura se volvieron menos frecuentes, y cuando venía, siempre estaba al teléfono, hablando en voz baja sobre reuniones y contratos. Un mes después, mientras seguía en recuperación en casa, comencé a recibir mensajes extraños de empleados preguntando sobre cambios en la empresa. ¿Es cierto que vamos a despedir al equipo de desarrollo?, preguntó María, mi asistente de confianza. ¿Qué? No he autorizado ningún despido, respondí, confundida. Pero Laura dijo. Mi corazón se aceleró. Llamé inmediatamente a Jorge, el director financiero y amigo cercano de mi padre. Daniela, hay algo que debes saber, su voz sonaba preocupada. Laura convocó una reunión extraordinaria del directorio la semana pasada. Presentó documentos mostrando que no estás en condiciones de dirigir la empresa. ¿Qué documentos? Reportes médicos, modificados. Hacen parecer que tu condición es más grave de lo que es. El directorio votó para nombrarla CEO temporal. Me quedé sin palabras. Mi propia hermana había usado mi enfermedad para tomar el control. Hay más, continuó Jorge. Está haciendo cambios importantes. Vendió la división de tecnología, despidió a varios ejecutivos clave. No puede hacer eso sin mi autorización, protesté. Según los nuevos documentos que presentó, sí puede. Intenté levantarme de la cama, pero el mareo me lo impidió. Los médicos tenían razón, aún no estaba recuperada del todo. Jorge, necesito que hagas algo por mí, dije después de un momento. En la caja fuerte de mi oficina hay un sobre azul. Tráemelo. Tu oficina. Laura la ocupó el mismo día que el directorio la nombró CEO. Cambió todas las cerraduras. Sonreí a pesar de la situación. El código de la caja fuerte solo lo conocemos tú y yo. Ella no puede cambiar eso. Esa noche, Jorge vino a mi casa con el sobre. Dentro estaban los documentos que mi padre me había entregado un año antes de morir. ¿Por qué nunca me contaste sobre estos papeles?, preguntó Jorge después de leerlos. Papá me hizo prometer que los mantendría en secreto hasta que fuera necesario, respondí. Supongo que él sabía que algo así podría pasar. Al día siguiente, recibí un mensaje de Laura. Necesito que vengas a la oficina mañana. Hay que discutir tu futuro en la empresa. Respondí con un simple ok. Si Laura quería una confrontación, la tendría. Esa noche, apenas pude dormir. Repasé mentalmente todas las señales que había pasado por alto. Las miradas envidiosas de Laura cuando papá me elogiaba, sus comentarios sutilmente críticos sobre mis decisiones, la forma en que siempre intentaba tomar el crédito por los éxitos de la empresa. A la mañana siguiente, me vestí con mi mejor traje y me dirigí a la oficina por primera vez en mes y medio. Los empleados me miraban con una mezcla de sorpresa y lástima mientras caminaba hacia la que solía ser mi oficina. Laura estaba sentada en mi silla, detrás de mi escritorio. Había redecorado toda la oficina, eliminando cualquier rastro de papá o de mí. Ah, llegaste, dijo sin levantarse.
Siéntate, por favor. Esto no tomará mucho tiempo. Me senté frente a ella, notando que había elegido una silla más baja para los visitantes. Un truco barato de poder que papá siempre había despreciado. Seré directa, continuó Laura con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La empresa necesita estabilidad. Tu salud es preocupante. El directorio ha decidido que lo mejor es que des un paso al costado. Me estás despidiendo. Te estoy ofreciendo una salida digna. Una generosa indemnización, y podrás mantener algunas acciones minoritarias. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Qué haces?, preguntó Laura, frunciendo el ceño. Llamando a alguien que debería estar presente en esta conversación. La puerta se abrió y entró Roberto, el abogado que había manejado todos los asuntos legales de papá durante 20 años. ¿Qué hace él aquí? Laura se puso de pie, su confianza flaqueando por primera vez. Laura, querida hermana, dije mientras Roberto colocaba un sobre el escritorio. Creo que es momento de que veas algunos documentos que papá dejó. Roberto abrió el sobre y comenzó a sacar documentos. Laura seguía de pie, su rostro alternando entre confusión y preocupación. ¿Qué es todo esto?, preguntó, intentando mantener su tono autoritario. Estos son los documentos de transferencia de propiedad que tu padre firmó hace 4 años, explicó Roberto. Como puedes ver, transfirió el 75% de las acciones de la empresa a Daniela. Laura agarró los papeles, sus manos temblando ligeramente mientras leía. Esto no puede ser legal, murmuró. Papá nunca haría esto sin decírmelo. También tengo aquí, continuó Roberto, sacando más documentos, una carta escrita por tu padre explicando sus razones. Tomé la carta. La había leído docenas de veces, pero aún dolía. Querida Laura, si estás leyendo esto, significa que has intentado tomar el control de la empresa de una manera que ha forzado a Daniela a revelar estos documentos. Siempre supe que este día podría llegar. Desde pequeña, mostraste una ambición que me recordaba a mí mismo cuando era joven. Pero también vi cómo esa ambición te cegaba, haciéndote olvidar que una empresa no se trata solo de poder y dinero. Daniela entendió algo que tú nunca quisiste ver, que Construcciones Ramírez no es solo un negocio, sino un legado de trabajo duro, honestidad y respeto por los demás. Por eso decidí transferirle la mayoría de las acciones. No porque la amara más, sino porque sabía que ella protegería no solo los activos de la empresa, sino también su alma. Con amor, papá. Laura se dejó caer en la silla, su rostro pálido. No, esto no es justo, susurró. Yo también trabajé duro. Yo también me lo merecía. ¿Te lo merecías? Me levanté lentamente. ¿Por eso falsificaste reportes médicos? ¿Por eso despediste a personas que han estado con esta empresa desde el principio? Estaba haciendo lo necesario, gritó Laura. La empresa necesitaba cambios, modernizarse. La empresa estaba triplicando sus ganancias bajo mi dirección, respondí. Lo que tú querías era el poder, no el bien de la empresa. En ese momento, Jorge entró a la oficina. El directorio está reunido, como solicitaste, dijo. Laura se levantó de golpe. No pueden hacer esto. Ya tomé decisiones importantes. Los contratos que firmé. Ah, sobre eso intervino Roberto. Todos los contratos y decisiones importantes requieren la firma del accionista mayoritario según los estatutos. Tus firmas como CEO temporal no son válidas sin la aprobación de Daniela. Pero la venta de la división de tecnología. Cancelada, confirmé. Ya hablé con los compradores esta mañana. Cuando supieron que la venta no tenía autorización legal, se retiraron inmediatamente. Laura comenzó a caminar por la oficina, sus tacones resonando en el piso. No pueden hacerme esto, murmuró. Soy parte de esta empresa. Soy una Ramírez. Sí, lo eres, dije suavemente. Y por eso esto es aún más doloroso. Traicionaste no solo mi confianza, sino también el legado de papá. ¿Traición? Laura se giró hacia mí, sus ojos brillantes de furia. ¿Quieres hablar de traición? Papá te dio todo en secreto. Me dejó migajas. Te dejó el 15% de una empresa multimillonaria, corrigió Roberto. Difícilmente son migajas. Y ahora, añadí, ni siquiera eso te quedará. Laura se congeló. ¿Qué quieres decir?
Los estatutos de la empresa son claros. Cualquier intento de toma hostil o fraude resulta en la pérdida automática de acciones. Roberto señaló la sección relevante en los documentos. Tus acciones serán distribuidas entre los accionistas restantes. No, no puedes. Puedo y debo, respondí. No por venganza, sino para proteger la empresa. Se escucharon pasos en el pasillo. El directorio completo estaba entrando a la oficina, sus rostros serios. Señores, comenzó Roberto, tenemos algunos documentos importantes que revisar. Laura miró a su alrededor, buscando aliados, pero solo encontró rostros severos. Los mismos ejecutivos que había manipulado ahora conocían la verdad. Una última cosa, dije antes de que comenzara la reunión. En tu escritorio hay una USB con copias de los reportes médicos falsificados que presentaste. Sería una lástima que esa información llegara a las autoridades, ¿verdad? Mi hermana me miró, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. ¿Qué quieres?, susurró. Quiero que renuncies. Ahora. Sin escándalos, sin luchas legales. Te irás con una indemnización básica y un acuerdo de confidencialidad. ¿Y si me niego? Entonces tendré que presentar cargos por fraude corporativo. Y ambas sabemos cómo termina eso. Laura se quedó inmóvil por un largo momento. Finalmente, sin decir una palabra, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Daniela se detuvo sin voltearse. ¿Realmente crees que papá estaría orgulloso de esto? Papá estaría orgulloso de que protegí su legado, respondí. Incluso de ti. La puerta se cerró tras ella, y el silencio llenó la oficina. El directorio me miraba, esperando instrucciones. Señores, dije, sentándome en mi silla. Tenemos mucho trabajo que hacer. Los meses siguientes fueron intensos. Revertir el daño que Laura había causado en 6 semanas requirió un esfuerzo extraordinario de todo el equipo. Mi primer acto oficial al retomar el control fue reunirme con cada empleado que Laura había despedido. Quiero que vuelvan, les dije. Pero entenderé si han perdido la confianza en la empresa. Para mi sorpresa y alegría, la mayoría aceptó regresar. Como dijo Carlos, el jefe de desarrollo, sabíamos que esto no era lo que tu padre hubiera querido. Esperamos que volvieras. Mamá, por supuesto, estaba destrozada por la situación. Mis 2 hijas. Lloraba durante sus visitas. ¿Cómo llegamos a esto? Laura tomó sus decisiones, mamá, respondí mientras le servía té. Y yo tomé las mías. ¿Sabes dónde está? Se mudó a Monterrey, dije. Abrió una consultora de marketing. Lo que no le dije a mamá era que Laura había intentado contactar a varios de nuestros clientes, tratando de llevárselos. Por suerte, los años de relaciones sólidas que habíamos construido demostraron ser más fuertes que sus promesas. Un día, mientras revisaba los últimos reportes financieros en mi oficina, Jorge tocó la puerta. Daniela, hay algo que debes ver. Me mostró su tablet. Era la página web de la consultora de Laura. Estaba usando nuestro diseño, nuestras estrategias, incluso frases similares a nuestra misión corporativa. ¿Quieres que los abogados? No, lo interrumpí. Déjala. Si necesita copiar nuestro trabajo para tener éxito, solo demuestra que nunca entendió realmente lo que hacía especial a esta empresa. Pero la vida tiene una manera interesante de cerrar círculos. 3 meses después, recibí una llamada inesperada. Daniela. La voz de Laura sonaba diferente. Más suave, casi vulnerable. Necesito tu ayuda. Te escucho. Mi consultora está en problemas. Perdí un cliente importante y... Hizo una pausa. Ahora entiendo lo difícil que es construir algo desde cero. Me recliné en mi silla, pensando en papá y en lo que él haría en esta situación. ¿Por qué debería ayudarte? Porque a pesar de todo, sigo siendo tu hermana, su voz se quebró. Y porque finalmente entiendo lo que papá intentaba enseñarnos. ¿Y qué era eso? Que el éxito no significa nada si pierdes tu integridad en el proceso. Sonreí a pesar de mí misma. Ven a mi oficina mañana a las 9. Hablaremos. La reunión fue incómoda al principio. Laura había perdido su arrogancia anterior, pero también parte de su confianza. No espero que me perdones, dijo después de explicar su situación. Solo quiero una oportunidad de demostrar que he cambiado.
¿Y cómo propones hacer eso? Déjame empezar desde abajo. No como ejecutiva, no como directora. Como una empleada más. La miré largo rato. ¿Estarías dispuesta a trabajar bajo la supervisión de personas que intentaste despedir? Sí, respondió sin dudar. Es lo justo. Después de consultarlo con el directorio y los jefes de departamento, decidimos darle una oportunidad. Laura comenzó en el departamento de marketing, pero como analista junior. Los primeros meses fueron difíciles. Algunos empleados la trataban con frialdad, otros simplemente la ignoraban. Pero Laura persistió, trabajando horas extras, aprendiendo de sus errores, construyendo puentes lentamente. Un año después de su regreso, recibí un sobre en mi escritorio. Era una carta de Laura. Querida Daniela, este año ha sido una lección de humildad que necesitaba desesperadamente. Viendo la empresa desde abajo, entendí por qué papá te eligió a ti. No se trataba solo de números y estrategias. Se trataba de cómo tratas a las personas, cómo construyes relaciones basadas en respeto mutuo, cómo mantienes los valores que él nos enseñó. Gracias por darme esta segunda oportunidad. No para ser CEO, sino para ser parte de algo más grande que mi propio ego. Con amor y arrepentimiento, Laura. Esa noche, mientras cerraba la oficina, me detuve frente a la foto de papá que colgaba en el pasillo principal. Tenías razón, papá, susurré. A veces las lecciones más importantes son las más difíciles de aprender. Hoy, 2 años después del intento de Laura de tomar el control, la empresa está más fuerte que nunca. Expandimos operaciones a 5 países más, y nuestro programa de desarrollo tecnológico está revolucionando la industria. Laura ahora dirige un equipo pequeño pero efectivo en marketing. Se ganó el puesto con trabajo duro y dedicación, no con manipulaciones. A veces almorzamos juntas, y aunque las cosas nunca volverán a ser como antes, hemos encontrado una nueva forma de ser hermanas. Mamá está feliz de tenernos a ambas en su mesa los domingos otra vez. Su padre estaría orgulloso, dice siempre. Y esta vez, creo que tiene razón. La semana pasada, encontré un post-it en mi escritorio con la letra de Laura. A veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Gracias por no rendirte conmigo. Lo pegué junto a la carta de papá en mi caja fuerte. 2 recordatorios de que las segundas oportunidades, cuando se ganan honestamente, pueden cambiar vidas. Esta experiencia me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de control o poder, sino de saber cuándo ser firme y cuándo ser compasivo. Y que a veces, el mejor legado que podemos dejar no es solo una empresa exitosa, sino una familia sanada. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y compartir sus propias historias de redención familiar en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.